Hoy hablaremos de los sustantivos comunes en cuanto al género, que son los que definen su género mediante el artículo. Por ejemplo, la atleta, el atleta. El fiscal y la fiscal. El cineasta y la cineasta. El compatriota y la compatriota. El espía y la espía. El hacker y la hacker. El guía y la guía. El terapeuta y la terapeuta. El artista y la artista. El delincuente y la delincuente. O el turista y la turista. Aunque muy pocos, existen también algunos gentilicios que son comunes en cuanto al género. La canadiense y el canadiense. La marroquí y el marroquí. La chipriota y el chipriota. En contraste con la mayoría de los restantes que dejan bien definidos sus géneros como colombiano y colombiana, argentino y argentina, español y española. Ahora bien, aquí debo añadir que muchos de los sustantivos que hasta hace poco tiempo eran clasificados como comunes en cuanto al género, se han ido trasladando a masculinos o femeninos de la mano de la voz popular. Ejemplos de ellos son el juez y la juez, que actualmente ha derivado en el juez y la jueza. El cliente y la cliente, por el cliente y la clienta. El presidente y la presidente, que hoy se dice, el presidente y la presidenta. El jefe y la jefe pasó a ser el jefe y la jefa. Vocablos todos que hoy no son ajenos o extraños para nadie. Y digo que han sido creados o trasladados de un género al otro de la mano de la voz popular, ya que existen algunos sustantivos, que, a pesar de estar admitidos por la RAE, muchas personas se resisten a incorporarlos en su léxico habitual como, la fiscala por la fiscal, o la pilota por la piloto, la ídola y la ídolo. Y en otros casos, ha ocurrido a la inversa, por ejemplo, aeromozo o modisto, que suelen aparecer de forma muy aislada en la prensa digital o física. Aunque es interesante demostrar que, aunque poco, sí han sido usados en algunos titulares como puedes ver en la pantalla. Lo más frecuente es que se les llame asistente de vuelo o diseñador. Pero lo que sí me parece inadmisible es que personas que se dedican a comunicar mediante obras literarias, cometan el terrible desliz de titular una obra como la siguiente, La aprendiza de bruja, existiendo el término netamente femenino que es aprendiz. Podemos decir el aprendiz o la aprendiz, pero decir aprendiza es como decir emperatriza o actriza. Según dice la Real Academia Española, el hecho de que los sustantivos femeninos de persona que coincidan con nombres de ciencias, artes o disciplinas puedan dar lugar a dos interpretaciones, no es obstáculo para que se recomiende su uso. La física, la informática, la mecánica, la matemática, la música, la política, la práctica de un puerto, la química o la técnica. En este punto cabe añadir que el término postulanta no es exactamente el femenino de postulante, sino específicamente describe a una mujer que ha solicitado ser admitida en una comunidad religiosa. También está gobernanta, que tiene el significado similar a ama de llaves en hoteles y centros a donde asisten huéspedes. Otro término que parece llevado al femenino, pero no lo es cancillera, que no es precisamente el femenino de canciller, sino en algunas regiones es una especie de cuneta por donde fluye el agua para los sembrados. Una de las profesiones que no han sido llevadas al femenino es sobrecargo, ya que sobrecarga tiene una connotación despectiva y se refiere a algo molesto o difícil de llevar. Por esa razón, permanece como común en cuanto al género y decimos la sobrecargo. Entre estas restricciones podría incluir también a perita como femenino de perito, con el significado de experto, pero que al mismo tiempo significa pera chiquita. No obstante, se documenta su uso como puedes apreciar en este titular del País, el cual dice, piden procesamiento de una perita calígrafa por dar falso testimonio. Y en este punto, me gustaría recordar que no todos estos sustantivos femeninos son de creación reciente. En épocas pasadas, las esposas de los hombres que ejercían determinadas profesiones, eran llamadas por su versión femenina de estos. Por ejemplo, alcaldesa, esposa del alcalde. Presidenta, esposa del presidente.
Gobernadora, esposa del gobernador. Directora, esposa del director. Intendenta, esposa del intendente. Regenta, esposa del regente. Por cierto, hay novela muy famosa que lleva este título y fue escrita entre 1884 y 1885 por Leopoldo Arias, cuyo seudónimo era Clarín. Para finalizar, te dejo una relación de los cargos militares que han dejado de ser comunes en cuanto al género y que hoy han sido registrados por la Academia como femeninos. Capitana. Generala, con la acepción militar, aunque también significa esposa del general. Sargenta, recogida con uso militar y también coloquial. Tenienta, aceptada como femenino de teniente, aunque teniente sigue siendo común en cuanto al género. Coronela. Comandanta. Brigadiera. Registrados pero de uso raro o restringido. Soldada, el diccionario lo recoge más como paga del soldado, que como femenino de soldado, aunque la nueva gramática señala que se documenta para mujeres. Mariscala, aceptada como femenino de mariscal, pero su uso militar es muy infrecuente hoy. Es decir, el único que no ha logrado aceptación es caba como femenino de cabo. Y hasta aquí la lección de hoy. Como siempre, mi mayor deseo es que te haya sido útil y enriquecedora. También te invito a ir a la página Ortografía Integral para que resuelvas los ejercicios que te ayudarán a consolidar lo que has aprendido o recordado. Muchas gracias.